Hola, esto es La Voz del 21, mi nombre es Mayra Calderón y en estos momentos estamos aquí en el set de Perú 21 con Víctor Muñoz Tuesta, alto funcionario alterno del Perú para PEC, que nos va a hablar un poco de estas reuniones que han estado preparándose, de las preocupaciones además en conjunto que se tiene con los países aliados y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias, buenas tardes Mayra, un placer estar aquí. ¿Cómo se está desarrollando todas estas mesas de conversaciones? El hecho nada más de plantear las principales preocupaciones para las regiones. Así es, bueno, estamos en un momento expectante aquí a mitad de este año de nuestra presidencia. Hemos iniciado un camino que nos trazamos hace un par de años atrás desde la Cancillería, con esta presidencia en particular, en la cual hemos puesto una serie de temas y bueno, algunos logros tangibles a la fecha que nos tienen bastante emocionados de cara hacia lo que viene, hacia la cumbre de líderes, pero también hacia la próxima reunión en agosto, las siguientes reuniones ministeriales. Se ha recuperado, por ejemplo, el consenso político en APEC luego de 2 años de silencio en este tema. ¿No? Así es, producto de las tensiones geopolíticas globales que todo el mundo conoce, básicamente la invasión de Rusia a Ucrania, que produjo una suerte de fragmentación política en APEC en los últimos 2 años. Eso, felizmente, este año lo hemos recuperado y hemos logrado la aprobación de 4 declaraciones ministeriales, por ejemplo, este año, y con ese espíritu y con ese entusiasmo nos animamos ahora hacia lo que viene hacia adelante. Las siguientes reuniones ministeriales, la ministerial de Energía, por ejemplo, la ministerial de Ministros de Agricultura, de Salud, Minería y, bueno, la cumbre hacia noviembre. Así que estamos muy enchufados, como se dice, muy bien Muy puestos. conectados, ¿no? Así es, así Qué es. bueno, qué bueno. Y hay una preocupación en la región, que es la que ustedes también han planteado. ¿Y qué políticas efectivas se han desarrollado para reducir y prevenir la pérdida de alimentos en la región? ¿Cómo está el Perú? Bueno, el Perú, al igual que la mayoría de países en la región Asia-Pacífico, tenemos un tema con la pérdida y desperdicio de alimentos, básicamente, que es un poco lo que nos mueve aquí en esta presidencia de APEC. La seguridad alimentaria, como todos sabemos, es un objetivo global, ¿no? Los países a nivel mundial hemos acometido y hemos tomado compromisos para neutralizar y erradicar la inseguridad alimentaria en todo lo que conlleva este término, ¿no? Y en lo que se refiere a PEC, para este año el Perú ha propuesto una iniciativa concreta, porque también de eso se trata PEC, de concretizar una iniciativa concreta que tiene que ver con la adopción de una serie de principios para justamente prevenir la pérdida y desperdicio de alimentos. Tomando en cuenta que a nivel mundial se pierden y se desperdician casi 1.300 millones de toneladas de alimentos por año, ¿no? Lo cual deja más o menos a un aproximado de 3.000 millones de personas o sin acceso a alimentos o malnutridas, ¿no? Claro. Sin contar el impacto que esa pérdida y desperdicio produce también para efectos de atenuar los impactos negativos del cambio climático. Entonces, en ese espíritu, nosotros hemos ideado y hemos propuesto a las economías APEC en su momento negociar y eventualmente adoptar esta serie de principios y eso lo haremos, esperamos, en agosto, cuando tengamos la próxima reunión ministerial de Agricultura, de ministros de Agricultura de APEC, para ese fin. Ahora bien, la importancia de estos principios tiene que ver con que, siendo APEC un foro de cooperación económica y técnica, básicamente, necesitamos este tipo de instrumentos, llámese principios, llámese hojas de ruta, llámese declaraciones, para que los proyectos de cooperación en APEC, que se financian en APEC, que se crean en APEC, puedan alinearse con esas hojas de ruta, con esos principios, con esos lineamientos políticos que nuestros ministros y nuestros líderes marcan cada año, ¿no? Entonces, al tener una hoja de ruta, al tener un set de principios para prevenir la pérdida y desperdicio de alimentos, pues nos podemos asegurar de que los siguientes años tengamos proyectos de cooperación económica y técnica que también apunten hacia ese tema específico, ¿no? ¿Y cuáles son esos principios? Bueno, algunos de ellos tienen que ver con el fortalecimiento institucional, el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios públicos, la promoción de las inversiones en innovación y tecnología, que este es un tema importantísimo para efectos de prevenir, por ejemplo, la pérdida de alimentos en sí, ¿no?
que se produce pues, en estas etapas de cosecha, post cosecha, transporte y demás, ¿no? La educación, porque también la educación acá tiene un rol fundamental. Si pensamos, por ejemplo, en un país desarrollado, Estados Unidos. Estados Unidos pierde anualmente el 38% de sus alimentos en los hogares, por un tema que tiene que ver con un exceso de consumo o una suerte de sobrecompra de bienes. La familia promedio americana compra más alimentos de los que necesita, claro, y al final termina pues no consumiéndolos y por ende desperdiciándolos, desechándolos, ¿no? Entonces hay mucho de educación también en este tema que cruza tanto los países desarrollados como países en vías de desarrollo. Este es un tema transversal, no es un tema de un país pobre o de un país rico, claro, nos afecta a todos. Y bueno, por ese lado también tenemos un principio que ataca ese tema en particular. Mencioné el tema de las inversiones, mencioné el tema de la institucionalidad, el tema del fomento de las buenas prácticas, porque en APEC también tenemos, APEC es un gran repositorio de buenas prácticas, ¿no? Siendo APEC un espacio de cooperación eminentemente, pues la cooperación también parte de buenas prácticas que se socializan entre todas las economías, ¿no? Claro. Entonces, sí. Y para esta propuesta, en realidad, ¿cómo han analizado el Perú? Porque el Perú en esos momentos ha aumentado la pobreza, hay más anemia. ¿Cómo lo han visto? Bueno, en todas las prioridades y entregables que hemos establecido para este año, en el marco APEC, todas ellas, me permito señalar, parten de intereses que tocan directamente al país, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la promoción del comercio resiliente, en la promoción de tecnologías, en la promoción de energía renovable, que son otras prioridades, otros ejes temáticos que estamos trabajando en APEC, todos estos temas tocan directamente a intereses concretos del Perú. Y este caso no es la excepción, ¿no? Como mencionabas tú, tenemos una serie de retos como país que tienen que ver con no solo garantizar el acceso a alimentos saludables, nutritivos, sino también con promover una buena cultura alimenticia, con fortalecimiento de las capacidades institucionales de nuestro, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, pero también una serie de entidades a nivel local, gobiernos locales, gobiernos regionales, que tienen que entrar un poco en un círculo virtuoso, diría yo, para acometer la seguridad alimentaria en general. Es un tema permanente. Si entramos al tema comercial, cómo promover una agricultura familiar más sostenible y más justa también, ¿no? El tema de los productores de base, ¿no? Cómo podemos llegar o asegurar de que estos productores sean realmente no solo beneficiarios justos de su labor en su producción, sino también que se encadenen a una cadena global de valor que les permita a ellos también ser beneficiarios de ese círculo virtuoso que mencionaba, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que hay un interés directo como país en estos temas, no están disociados para nada, y ciertamente el Perú, al promover estos debates, estas negociaciones, estos temas, parte de eso, de ese interés, de esos intereses que como país también tenemos establecidos. Sí. ¿Y hay data de cuánto el Perú desperdicia en alimentos? La última data que tengo registrada nos ubica más o menos en la parte de pérdida de alimentos en más o menos un tercio de la producción anual. Un tercio de la producción anual. Sí. Entonces, tenemos ahí que, digamos, hilar un poco fino porque, digamos, no tenemos una suerte de trazado unívoco en cuanto a en qué etapas o en qué momentos, pero sí hay un indicador por lo menos tentativo de cuánto se perdería, ¿no? Ahora, no he revisado últimas cifras, pero sí, tendríamos que actualizar, o en todo caso yo revisarlas para ver cuánto exactamente hemos podido identificar de pérdida y en qué momentos. Pero sí hay un reto que tiene que ver con la capacidad que como país, ¿no? O como industria en general tengamos para poder prevenir justamente ese desperdicio o que ese desperdicio o esa pérdida, mejor dicho, se produzca en las distintas etapas desde la producción hasta
el consumo final, ¿no? ¿Y cuál es el principal desafío? ¿Cómo podemos mejorar esta situación desde nuestra región? Yo creo que, ubicados nuevamente en el universo APEC es precisamente haciendo o promoviendo este tipo de esquemas de colaboración, ¿no? No podemos, como país, digamos, desperdiciar la oportunidad que nos dan estos espacios de cooperación regional, en este caso APEC, para facilitar el acceso a no solo a fuentes de cooperación, sino también a otras experiencias y otras realidades que nos puedan de alguna manera ayudar con nuestros propios problemas, ¿no? La ventaja de APEC, vuelvo a repetir, es justamente que como espacio nos permite un acceso, diría yo, privilegiado, ¿no? a este tipo de oportunidades, a este tipo de conocimiento que, digamos, no está muy disponible hoy por hoy para un país como el nuestro en otros espacios o en otros foros multilaterales. No estoy diciendo con eso que APEC sea el único espacio, pero Claro. ciertamente APEC, al ser un espacio que basa su agenda de trabajo en proyectos de cooperación, en esquemas de cooperación, sí tiene una ventaja comparativa respecto a otros espacios que podrían ser más políticos, si se quiere, en tanto que no hay una discusión o un sustrato técnico previo, ¿no? Claro. APEC tiene un espacio o una instancia política, ciertamente, pero esa instancia política se nutre de un trabajo previo que es básicamente técnico y en el cual nosotros como país podemos beneficiarnos, ¿no? Y tomando en cuenta además pues, que en APEC participan economías líderes a nivel global, de las cuales también pues, tenemos mucho que aprender, para bien y para mal, ¿no? Y los acuerdos también que se vayan a generar en esta materia, ¿no? Que es tan importante. Correcto. APEC, si bien es cierto, produce acuerdos no vinculantes en esencia. Digamos, el espacio o la oportunidad que implica que, por ejemplo, el país se siente al lado con economías como Estados Unidos o China, Australia, Canadá, Japón, los del sudeste asiático. Eso facilita de alguna manera que podamos entendernos también a nivel bilateral, ¿no? Un ejemplo clarísimo en esa línea es lo que sucedió con los TLCs, los Tratados de Libre Comercio, ¿no? Claro. Que en su gran medida, su gestación, su negociación fue producto de nuestra pertenencia en APEC. O sea, APEC fue un gran facilitador, si se quiere, para propiciar esos entendimientos bilaterales que se decantaron finalmente en acuerdos de libre comercio en este caso. Entonces, esa misma ruta, si se quiere, la podemos seguir ahora para otros temas que tengan que ver con cooperación, que tengan que ver con áreas sensibles para el país, ¿no? Muy bien, entonces vamos a estar a la expectativa de qué es lo que se trate, cómo se trata el tema y también de los acuerdos no vinculantes. Acuerdos no vinculantes, pero que además terminan siendo de alguna manera criterios que nosotros seguimos y que las economías también terminan y que se adoptando. establezcan, ¿no? Como una Sí. costumbre para bien, porque al final todos salimos ganando. Sí, así es, efectivamente. Muy bien, entonces vamos a estar a la expectativa de lo que suceda en APEC. ¿Mensaje final? Que por favor estemos todos, digamos, seguros de que esta presidencia representa una oportunidad muy buena para el país, recalco, y que en esa línea nosotros estamos comprometidos desde la Cancillería, desde las instancias públicas que estamos también trabajando en esto y también del sector privado y académico que nos acompañan en este esfuerzo de APEC para no solo terminar un buen año, un estupendo año con todos los logros y con todos los acuerdos que nos hemos propuesto, sino también para marcar la ruta hacia adelante de lo que puede ser una agenda positiva en un momento global crítico para el mundo en general. Sí. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, amigos, hasta aquí llegamos con la información. Regresamos más adelante.